Shalom y bienvenidos todos. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven desde el mundo entero. Hoy tendremos un programa muy especial, una maravillosa discusión. Como siempre, por supuesto, tenemos a Baruch desde Israel. Bienvenido, Baruch, ¿cómo te encuentras? Maravilloso. Y también queremos darle una muy cálida bienvenida al pastor Marco de The Word Truth en San Bernardino, California, en Estados Unidos. Bienvenido. Shalom, gracias hermanos, me complace estar aquí con ustedes, gracias por la invitación, estoy feliz y emocionado pues con el tema de hoy. Genial. Empecemos de una vez. Aquí tengo una importante actualización profética, pero antes de compartirla quisiera hacer una breve introducción. Pastor Marco, yo me he suscrito a tu canal de YouTube. Sé que tienes una maravillosa iglesia allí en San Bernardino, California, y me gustaría que en pocos minutos nos hables un poco sobre ella. Sería muy bueno. Gracias Cristian por suscribirte y porque a pesar de que te suscribiste y viste los videos todavía quisiste invitarme. Eso es una bendición. Uno nunca sabe. Bueno, muchas gracias de verdad. Bien, he estado pastoreando The Word Truth por más de 16 años ya. Más de 16 años hemos estado en el área de San Bernardino. De hecho, crecí al sur de California, así que esta, digamos, es el área donde crecí. Muy cerca de Los Ángeles, es como un suburbio de Los Ángeles si pensamos de una manera más amplia. Pero mi lugar de nacimiento real fue en Nicaragua, en América Central, así que viví bajo un régimen comunista en uno de los países más pobres del hemisferio, creo que es el segundo más pobre después de Haití. Vivimos tiempos duros como familia. Dios se encargó de nosotros y nos trajo a Estados Unidos poco después de la revolución, cuando los comunistas tomaron el poder. Estamos hablando de entre 1995 y 1996, cuando Jesús se reveló a mí por medio del Evangelio, llevándome a creer y a arrepentirme. Eso cambió mi vida de inmediato. He querido vivir cerca de Él y enseñarle a la gente la palabra de Dios. Solo ha sido su gracia y con seguridad, llegando a este punto y mirando al pasado, realmente sé que ha sido la misericordia de Dios sobre nosotros, dejándonos enseñar su palabra, proclamar el Evangelio de Jesús, y el ministerio ha crecido, no solo localmente cuando predicamos la palabra en el área de San Bernardino, sino también con la tecnología virtual que tenemos hoy, que nos ha permitido hacer enseñanza en video y comunicarnos con la gente por internet. Ha sido una experiencia maravillosa, me ha permitido estar en conversaciones como esta con ustedes y otros ministerios y organizaciones misioneras importantes con las que enseñamos y predicamos también, así que todo ha sido una experiencia fenomenal, verdaderamente. Todo es por la gracia de Dios, de verdad, desde el inicio, inmerecido, pero aún así Él hace que pecadores como nosotros seamos santos, así que gracias por la invitación. Alabado sea Dios. Y para todos los que nos miran, de verdad les animo si viven en el área de California. Creo que esto queda al noreste de Los Ángeles, ¿cierto? Creo que es cerca de la carretera 66. Sí, de hecho queda muy cerca de la carretera 66, la famosa carretera 66. Literalmente estamos al salir de la autopista 15, la 15 Norte, así que la gente que sale hacia Las Vegas o Nevada pasa frente a nosotros, al este de Los Ángeles, sentido norte. Y siempre le digo a la gente que estamos entre Los Ángeles y Palm Springs. Esa es la mejor manera de ubicarnos, a 1 hora de Palm Springs y a 1 hora de Los Ángeles. Estamos prácticamente a la mitad. Genial, hermosa congregación allí. Y para quienes nos ven de verdad, si están buscando una iglesia, esta es una iglesia hermosa donde pertenecer. Es una iglesia que predica ciertamente la palabra de Dios sin vacilaciones, y también les invito a que se suscriban a su canal de YouTube. Maravillosas enseñanzas, y yo particularmente disfruto tus conversaciones con Jacob regularmente. Me encantan. Nos divertimos mucho, la pasamos muy bien, hablamos de un montón de temas, desde tecnología hasta lo que está pasando con las criptomonedas. Las monedas virtuales son de nuestros temas más discutidos, la persecución de la iglesia y lo que está pasando en Israel. Es un programa muy ameno, es bien entretenido hablar con Jacob, es una persona que sabe de tecnología y de muchas cosas. Me encanta compartir con él y preguntarle cosas, y aprendo mucho en cada programa. Maravilloso, de verdad. Bien, empecemos con el programa de hoy, que es una actualización profética, pero nos vamos a enfocar en dos cosas. Proféticamente, el incremento del conocimiento, como lo anunció Daniel, y la persecución de la iglesia. Empecemos analizando lo que se anunció con respecto al incremento de la tecnología y de los viajes. Así que voy a compartir mi pantalla aquí.
Ok, lo primero que quiero que veamos es Daniel 12:4, donde dice: Pero tú, Daniel, guarda las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Baruch, te doy la palabra para tus comentarios iniciales sobre esta escritura que contiene profecía para los últimos tiempos. Lo primero que dice es sella el libro. Sabemos que más adelante en este mismo capítulo, esta expresión significa estas profecías no son principalmente para el tiempo de Daniel, sino en cambio para un tiempo posterior. Y yo creo que nos estamos aproximando rápidamente para el tiempo del cual se habla en el libro de Daniel. Es decir, que será revelado, se removerán los sellos para que podamos conocer con entendimiento su revelación, pero es muy importante lo que dice al final: el conocimiento aumentará. En hebreo moderno hay una palabra que debemos colocar aquí y es la palabra información. En hebreo utilizamos la palabra informatsia. Existe otra palabra hebrea, meidá, pero el punto es que puede que no esté hablando solo de conocimiento, sino de más y más información circulando, y ese aumento puede traer confusión. Creo que esa es una de las estrategias del enemigo, del diablo: confundir a la gente para alejarla de la verdad. No dice que habrá un aumento de la aceptación de la verdad o de acuerdo con la verdad, solo un incremento del conocimiento. Y me gusta lo que dices también, donde dice esto de corriendo de aquí para allá. Nos habla de un incremento de movimientos, o como bien dijiste, de viajes. Y ciertamente veníamos viendo eso hasta que llegó el coronavirus. El incremento de los viajes usualmente es algo bueno para las economías. Con frecuencia significa un incremento de las actividades comerciales, y ahora con el coronavirus, que ha limitado tanto los viajes, vamos a ver grandes dificultades económicas en algunos países o en todos los países. Sé que en Israel, donde vivo, la falta de viajes realmente le está pasando factura a la economía israelí. Esto podría referirse a este tipo de asuntos sobre los que debemos estar atentos para los tiempos en los que vivimos y cómo la profecía se está haciendo el enfoque para las personas, activándoles y permitiéndoles discernir lo que está ocurriendo y los planes tanto de Dios como del enemigo. Amén. Gracias. Quiero que veamos un par de cosas aquí. Esto viene de la ATAG, el Grupo de Acción de Transporte Aéreo. Vemos una gráfica de cómo de 1950 al 2018 los viajes, el turismo internacional en Australia y el mundo se han incrementado. Solo esta gráfica nada más muestra que 4.500 millones de personas en el 2019 serían transportadas por las líneas aéreas del mundo. Eso es un asombroso incremento. Apenas desde 1950, donde la cifra no alcanzaba ni siquiera los 50 millones, según esta escala. Pastor Marco, ¿qué piensas al ver cómo se están cumpliendo las profecías ante nuestros ojos en el sentido de lo que Daniel predijo sobre el incremento en los viajes? Sabes, al ver a Daniel me resulta fascinante porque esta es una de las razones por las que me hice cristiano. Yo fui agnóstico durante los años de mi adolescencia y entrando en la universidad, y no creía en las escrituras. Fui criado católico, pero básicamente me rebelé contra toda religión. No creía que Dios podía ser un Dios personal, así que como agnóstico rechacé toda fuente religiosa, toda clase de religión, desde el catolicismo romano al judaísmo, todo. Lo que me cautivó fueron las escrituras. Al empezar a leer las escrituras, no eran como Nostradamus, no eran textos inconsistentes o cosas que cualquiera podía inventar. Eran directas, hablaban de tiempos específicos, se referían específicamente con profecías del fin. No me cabía duda, especialmente el libro de Daniel me convenció de ser un libro de otra dimensión, como lo llamaba en aquel entonces, un texto cuyo origen es divino, y ahora sé por leer la Biblia y conocer a Cristo, conocer al Mesías, que era Dios hablando con nosotros sobre el futuro. Increíble. Daniel habla de una situación aquí en el capítulo 12, sin duda alguna, que el conocimiento aumentará.
Y estamos viendo un crecimiento exponencial del conocimiento. Está duplicándose cada pocos años. Antes tomaban 50, 60, 70 años, cientos de años, ¿sabes? Desde Moisés hasta nuestros padres fundadores en los Estados Unidos, vemos que no aumentó tanto el conocimiento, no se incrementó en una medida tan notable, pero si considera desde el nacimiento de Estados Unidos hasta el presente, te darás cuenta de que ha sido una explosión verdaderamente, y vivimos en la era de la información. Tuvimos la era de la agricultura, la revolución industrial, pero no hay duda que este siglo o los últimos 2 siglos son la era de la información. Se ha duplicado y sigue duplicándose de manera exponencial. Lo que sabemos ahora, si consideramos lo que conocemos hoy en día, dentro de unos años todo será obsoleto. Lo vemos en la ciencia, en la tecnología, en la medicina, en el sistema de transporte, lo vemos en muchas áreas. ¿El conocimiento aumentará? Absolutamente cierto. Daniel estaba absolutamente 100% de lo cierto. Y lo puedes ver, esto es parte de Daniel 12, y el contexto de esto en el capítulo 11 y 12, como lo ha explicado bien el Dr. Baruch en sus estudios, tiene que ver con el final de los tiempos. Es la palabra que Daniel usa, el tiempo del fin, y por supuesto es en el capítulo 11. No existe división de capítulos entre el 11 y el 12. Primero se habla del anticristo y de su campaña en contra de Israel en los últimos días, y en el 12 se habla de la resurrección. Y escribiendo Daniel eso, recibió la instrucción de sellar el libro. Hay una instrucción clara sobre sellar todo eso hasta el tiempo del fin. Para mí, como entiendo a Daniel ahora, yo entiendo a Daniel más de lo que lo hacía hace 15 o 20 años atrás. ¿Por qué? Porque las cosas se han vuelto más relevantes, se han vuelto más abiertas para nosotros, lo que creo que tiene que ver, y no sé si quieren seguir hablando del crecimiento, de la tecnología y de la información y de todas estas cosas. Por supuesto, tenemos algunas cifras, algunas gráficas que nos muestran algunos puntos. Aquí estamos viendo los viajes. Esto es una simulación del tráfico aéreo en Estados Unidos en un día. Todos estos pequeños puntos que la gente está viendo en la pantalla representan a un avión. Entonces, en un lapso de 24 horas, por supuesto, pero la cantidad de tráfico aéreo en un día en los Estados Unidos es simplemente fenomenal. Cuando vemos estos son los satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Todos estos pequeños puntos rojos son en realidad satélites que en este momento están orbitando alrededor del planeta. Puedes tomar contenidos informáticos hoy en día y almacenarlos en un pequeño microchip, para lo cual anteriormente necesitabas edificios enteros con el fin de guardar la misma información. Es increíble. Si tuviera que hablarle a mi abuelo o a mi abuela sobre todo esto, sería difícil para ellos entenderlo. Quizá no logren entender que la capacidad que tiene un teléfono celular es la misma capacidad que tenía un salón entero de computadoras en los años 70, y apenas han pasado algunas décadas. Así es, así es. Sí, y es irreal lo que está desatado la información y la tecnología en el mundo. La gente puede saber más sobre el tema que desee hoy que en cualquier otra época de la historia. Desafortunadamente, y eso sería un tema paralelo, no somos mucho más sabios. Puede que sepamos un montón, quizá tengamos la capacidad de conocer, pero ciertamente no somos una mejor humanidad, ni una mejor sociedad. Esto no ha producido la utopía que muchos gobiernos y compañías han prometido. Realmente no ha sido así. Por el contrario, ha generado depresión, ha generado desolación y ha generado aislamiento. Absolutamente. Y hablaste de esto antes. Este es un artículo publicado en agosto de 2019. Es interesante el título del artículo. ¿Fue la tecnología actual anunciada por las profecías bíblicas? Y para quienes no alcanzan a leerlo, dice que en cuanto al aumento del conocimiento, un artículo en el sitio web de Digital Journal señaló esta asombrosa tendencia. Hasta el 1900, el conocimiento humano aproximadamente se duplicaba cada siglo. Sin embargo, en 1950, el conocimiento humano se duplicó cada 25 años. En el año 2000, el conocimiento humano se duplica cada año, y ahora el conocimiento se duplica casi todos los días. Baruch, ¿cuáles son tus comentarios? Quiero decir, cuando vemos una vez más en esta escritura, nada más en Daniel, que habla específicamente sobre el crecimiento del conocimiento, como le preguntaba al pastor Marco, al ver las profecías cumplirse frente a nuestros propios ojos.
Me gustó lo que compartió Marco. Sí, estamos viendo la profecía cumplirse frente a nuestros ojos. Y todo esto debería causar que andemos con una misma mentalidad. Y esta es, preparémonos. Las cosas que Dios ha dicho. Este es solo un ejemplo, pero podemos ver muchos otros pasajes proféticos que se están cumpliendo. La palabra de Dios es precisa. Y por lo tanto, nos estamos moviendo rápidamente. Me gusta la palabra que tú usas, Cristian, sobre una convergencia de cosas que se unen más y más hasta que lleguemos a los últimos días. Nos estamos moviendo en ese sentido rápidamente. Las profecías se están haciendo realidad frente a nuestros ojos y debemos estar listos para lo que los apóstoles y profetas nos indicaron que ocurrirá. Y en gran medida, la vasta mayoría de los cristianos, ciertamente esto también es cierto en el judaísmo y en Israel donde vivo, existe una gran vacilación o se ignora abiertamente la profecía. Y esto realmente producirá que la gente no esté preparada. Y cuando no estás preparado, te desesperas. Y cuando te desesperas, serás engañado fácilmente. Así que yo espero que esto anime a la gente a saber lo que dicen estas profecías. Amén. Como sabemos, el enemigo, Satanás, siempre intentará usar la tecnología con fines malignos, bien sea por medio de la inteligencia artificial o simplemente usando a ciertos individuos para cumplir su agenda. Aquí tenemos un artículo interesante. No es nada nuevo, pero nos habla de la primera iglesia de la inteligencia artificial. Aparentemente, este sujeto que vemos en pantalla, su nombre es Anthony Lewandowski, su iglesia, él le llama la primera religión de inteligencia artificial, el camino del futuro. La forma como él básicamente está tratando a la inteligencia artificial como su Dios. Creo que, a pesar de todo, recientemente su iglesia fue clausurada, gracias a Dios. Pero podemos ver aquí que dentro del aumento del conocimiento, también que estamos viendo, debemos tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con el engaño, porque el enemigo usará esto para su ventaja. Ahora les doy la palabra a ambos para que comenten sobre lo que vemos en pantalla en este momento. Baruch, ¿te gustaría comentar sobre esto? Yo iba a escuchar lo que tú dijeses para estar de acuerdo contigo al final, así que ¿por qué no empiezas tú? No hay problema, no hay problema. Yo he estado siguiendo a Lewandowski por un buen tiempo. Es un personaje interesante, por decirlo menos. Es de Silicon Valley, aquí en California, y en resumen, él ha hecho de la tecnología su Dios. La inteligencia artificial es su Dios. La tecnología básicamente es el ídolo que él adora. Y han llegado tan lejos que creen que la tecnología salvará a la humanidad. Y allí es cuando, insisto, volviendo a la profecía de Daniel, ella apunta al fin. No hay manera que esta profecía haya sido cumplida en cualquier otra época de la historia, porque nunca tuvimos este repunte de la tecnología y de la información en la historia de la humanidad. Si estamos viviendo en este tiempo, lo que vivimos en esta época, no solo es gran privilegio saber estas cosas. Puede que esto asuste mucho hasta cierto punto, pero realmente es algo maravilloso poder vivir en esta época de la historia. Que Dios nos haya permitido vivir en este tiempo, lo que la Biblia llama el fin de los tiempos, porque veremos cosas que ningún otro profeta vio en el pasado. Ningún apóstol lo alcanzó a ver. Y es algo asombroso, la robótica, la inteligencia artificial. Hay un sujeto en MIT, Max Thortman, creo que se llama, quien seguía a Lewandowski y sus ideas, ¿sabes? Que si la inteligencia artificial estuviera a cargo del mundo, y llegó a escribir un libro. Creo que se llama Humanos 3.0 o Humanidad 3.0. Y este libro, él maneja estos escenarios. ¿Qué pasaría si tuviéramos una inteligencia artificial benevolente como dictador que realmente gobernara el mundo? Y nos da 3 o 4 escenarios. En uno se trata de un dictador benevolente, en otro es una mezcla de ambos tipos, benevolente y duro o autoritario. Y el peor de los escenarios es uno en el que la inteligencia artificial crecería y lograría derrotar nuestro pensamiento. Crearía un mundo en el que los humanos son obsoletos, según él. Y tendríamos a alguien que estaría a cargo del mundo, pero no sería benevolente, sino que vería a la humanidad como una barricada o como un obstáculo para su meta final.
Por supuesto, esto es una perspectiva, es su imaginación plasmada como ciencia ficción, claramente, pero puedes ver los escenarios que él dibuja como Lewandowski, en los que la inteligencia artificial nos gobernará. Debemos estar al día con el tema de la inteligencia artificial. De hecho, un empresario muy famoso hoy en día, Elon Musk realmente concede que la humanidad no será capaz de medirse con la inteligencia artificial y por lo tanto debemos unirnos a la inteligencia artificial, debemos unirnos a la robótica y en realidad fusionarnos con todo esto por medio de un Neuralink, un chip. Hablas del Neuralink, ¿verdad? Sí, exacto, el Neuralink, que debemos sincretizarnos con él para de esa manera no ser obsoletos y en realidad conformarnos con la inteligencia artificial y con la manera como está creciendo, que es un crecimiento exponencial. Él dice que de ningún modo la humanidad podrá estar a la par de la tecnología y los avances del conocimiento, por lo que la humanidad, para no quedar obsoleta, se debe fusionar con las máquinas, dice él, y eso crearía un dictador benevolente. De nuevo, retomando esa idea, una inteligencia artificial que gobernará el mundo por medio de algoritmos y tecnología, y no seremos obsoletos porque tendremos que unirnos a la inteligencia artificial empleando chips y microchips. Sí, es algo muy peligroso. Baruch, ¿qué piensas al ver algo así, en términos de tantas escrituras que podríamos revisar referentes a los últimos días? Y ciertamente revisaremos varias más adelante hoy. Pero discutimos esto anteriormente, Baruch. Sabemos que la marca de la bestia, a diferencia de lo que la gente o algunas personas creen, que podría ser la vacuna o cosas semejantes, tú y yo discutimos que sabemos que tiene que ser algo que la gente deliberadamente sepa y tome conscientemente esa marca. No obstante, con el incremento de la tecnología y de la inteligencia artificial, ¿cómo ves que esto se desarrollaría en términos del enemigo y el sistema del anticristo, utilizando estas piezas en un futuro no muy distante? Una palabra muy importante en las Escrituras es la palabra libertad. Y esta libertad tiene como fin obedecer a Dios. Hemos sido libres de las cadenas del pecado con el fin de entrar en acuerdo con Dios, servir a Dios y adorarle. Lo que he visto aquí es algo muy cierto. Hay un caballero en Alemania que dirige un foro económico. Él habla mucho con respecto... ¿Me disculpa? Klaus, creo que es su apellido. Sí, exactamente, gracias. A él es a quien me refiero. Él habla sobre cómo la inteligencia artificial es necesaria, cómo será más y más empleada en la sociedad, y puede que un día el trabajo se vuelva algo obsoleto para los seres humanos, y por lo tanto, esto pavimentará el camino para... Y me dirijo a Marco específicamente. Corrígeme si me equivoco, pero vi que en California han aprobado una ley para un aporte económico, un ingreso, un salario de 500 o 1,000 dólares al mes para las personas, indistintamente de las condiciones económicas en las que se encuentre la persona. Todos tendrán derecho a ello. Correcto, Baruch. Eso acaba de aprobarse hace pocos días, de 500 a 1,000 dólares, y es básicamente un ingreso universal que viene. Algunas ciudades lo han aprobado ya anteriormente, Bakersfield y otras áreas en el norte de California, pero ya se ha vuelto una ley de todo el estado. Así que tienes toda la razón. Bien, eso es lo que este caballero Klaus está diciendo, que nos vamos a convertir más y más en obsoletos para tantas cosas, que solo un puñado de personas serán necesarias, pero en gran medida tendremos cada vez más ocio. El dinero en efectivo desaparecerá y por lo tanto vamos a recibir finanzas, bien sea de una compañía independiente o como sea, será de una cámara de compensación del gobierno, la que transferirá dinero digital a las cuentas de la gente. Esto realmente produce control. Será fácil controlar a la gente si el gobierno decide quién recibe dinero y quién no, quién tiene derecho y quién no. Todo esto conduce a una reducción de la libertad y del libre albedrío y de las decisiones de la humanidad. Pero también hay algo de lo que quisiera advertir, y ciertamente Marco no lo ha dicho ni Christian, pero otros están diciendo que habrá,
Algo así como una línea muy difusa entre la inteligencia artificial junto a su liderazgo y el anticristo. A pesar de que no me sorprendería que la inteligencia artificial sea utilizada, por ejemplo, por el enemigo, por supuesto, quiero enfatizar que existe un aspecto demoníaco y sobrenatural allí. Uno de los peligros es que cada vez más y más cristianos están creyendo en una explicación natural para las cosas de la Biblia. Lo que vemos en los últimos días. Piensan que serán armas nucleares o que tal acontecimiento será el resultado de guerras entre inteligencia artificial, soldados y cosas así. Quiero que lo comprendamos bien. Creo que la inteligencia artificial sí será usada, pero en todo esto estaremos ante influencia demoníaca. Habrán criaturas, seres demoníacos que se manifestarán y el anticristo será un ser humano, una especie de Satanás encarnado que dominará. Y hay un aspecto demoníaco, una dimensión espiritual maligna, que puede estar mezclada con inteligencia artificial. Ella será utilizada, pero no quiero que consideremos que todo esto será humano, que todo será natural, y nos apartemos del hecho de que es una dimensión espiritual que la Biblia dice que tomará control del mundo por un periodo de tiempo, antes de que venga el Mesías y juzgue todo esto. Sí, absolutamente. Quisiera compartir un video y como dije, Pastor Marco, es un video que tú pusiste en tu sitio web, así que te lo he robado a ti y realmente enfatiza que en qué punto estamos proféticamente en cuanto a tecnología, porque algunas personas no logran comprender el hecho de que hay una gran convergencia en cuanto a la tecnología y a los viajes y todo eso. Vamos a compartir este corto video y volveremos para los respectivos comentarios. La tecnología en los últimos días. Este salón de belleza en Dubái ha llevado el arreglo de las uñas desde lo básico hasta la última tecnología. ¿Para qué molestarte en escribir tu información de contacto en el teléfono de otra persona cuando pueden tomar tu información de un microchip instalado en tu uña? Eso es lo que se están haciendo los clientes de Lanor Beauty Lounge. La dueña Norma Haran explica la clase de información que puede ser almacenada en una brillante uña con esmalte. Este chip trabaja como una tarjeta de presentación de la que pueden descargar su website, cuentas de redes sociales, su nombre y contacto. El cliente escoge qué contenido desea y se lo instalamos. El servicio de microchip empieza con una manicura tradicional en gel, las uñas son moldeadas a su gusto, reciben una capa de esmalte y una vez que el cliente ha decidido qué información quiere almacenar en el microchip, este se adhiere a la uña y se cubre con otra capa de esmalte en gel. Luego el escaneo puede iniciar. Estoy muy emocionada ahora que lo tengo instalado y ahora, si estoy en un ambiente ruidoso y quiero compartir mi Instagram o mis redes sociales, solo diré: escanea mi dedo. La idea del manicure con microchip vino gracias a las restricciones de la pandemia por el COVID-19. Pues ahora que el distanciamiento social y los servicios sin contacto son más solicitados, ¿qué opciones podría usar la gente además del intercambio de tarjetas de presentación? Yo estaba pensando, ¿por qué no hacer algo diferente en mi salón de belleza? Algo que pueda hacer que tenga que ver con los servicios que prestamos. Así que se nos ocurrió esta idea y nos está yendo muy bien. Los microchips funcionan con sistemas Android y Apple y pueden ser actualizados con cualquier información que el usuario desee compartir. ¿Serán las uñas con microchip la moda que veremos en los salones de belleza del mundo entero? Siento mucha alegría y emoción al probar algo nuevo. ¿Será este el futuro? Quizás. Así que tal vez tenga que actualizarlo con frecuencia. Vamos a ver qué pasa. Este tatuaje impreso tridimensionalmente contiene bacterias vivas. Fue creado por un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts, que antes había desarrollado la tinta reactiva bacteriana. Este maquillaje de bacterias es similar a los hidrogels, lo que los convierte en un material ideal para impresión. Estas bacterias fueron impresas en una delgada pieza de caucho. Cada línea fue hecha de un tipo distinto de bacteria.
asemejando la forma de un árbol. Cuando el tatuaje se exponía a diferentes agentes químicos, ciertas líneas se iluminarían para indicar una reacción. Aunque este método aún está en pruebas de laboratorio, los resultados preliminares indican que estos tatuajes pueden ser ideales para ayudar a alertar a personas con ciertas enfermedades o sensibilidades cuando se encuentren en un rango de exposición con niveles pH o temperaturas peligrosas. Así que en el futuro, hacerse un tatuaje podría en realidad ser algo bueno para tu salud. Cuando Elias Brodberger va al trabajo, no necesita carnet de identidad y tampoco necesita dinero. De hecho, prácticamente todo lo que necesita para llegar al final del día se encuentra justo allí, debajo de la piel de su mano. ¿Puedes tocarlo? Sí. ¿Sí? Oh, sí. Es como un grano de arroz. Es como un grano de arroz. Incrustado en su mano está un microchip que funciona como sus llaves, identificación y billetera. Sí, todo está en el chip. Lo uso para circular por todo el edificio. Y comprar snacks. Sí, exacto. Compremos unos snacks. ¡Ah! No puedo abrirlo. No, lo que hago es entonces primero escanear el chip Ok. para entrar al sistema y así puedo abrir el refrigerador. Populares programas de televisión como Black Mirror han imaginado chips como parte de un futuro utópico. Instalaremos el microchip con anestesia local y ya podrás irte. En Suecia, los microchips ya han llegado. Los implantes de microchip usan la misma tecnología que las tarjetas de crédito sin contacto. Esto hace del dinero en efectivo algo casi obsoleto en Suecia. ¿No aceptan efectivo? No, señora. En esta feria de tecnología se implantan microchips para quienes gustan de lo más novedoso y quieren fusionar sus manos con esta nueva tecnología. Me parece algo divertido, ¿no es así? El proceso es simple y rápido. Un pequeño pinchazo en la piel y en segundos el chip queda activo. La transformación se ha completado. En cuanto al dolor, Casi ni lo sentí. pero incluso en esta nación abierta a lo nuevo, no todos se sienten cómodos con esta idea del chip. Creo que es menos humano. Me sentiría como un robot. Creo que mucha más información tuya podría entrar en el chip y, tú sabes, está en tu cuerpo. No existe un registro central contabilizando cuántas personas se han colocado un chip, pero el biohacker Hannes Wohlblot estima que son de 5 a 10,000 personas. ¿En el futuro crees que todos tendrán el chip? Creo que será algo voluntario, pero estoy convencido de que millones de personas encontrarán muy valioso el tener un dispositivo inteligente bajo la piel. Los implantes de chips en humanos puede que sean nuestro futuro, pero en Suecia ya es una realidad. Para Noticias NBC, reportó desde Estocolmo. En un templo con poca luz, los creyentes se reúnen para oír antiguos sermones budistas impartidos por un robot. El robot se presenta a sí mismo como la diosa budista de la misericordia. De acuerdo a esta fe, esta deidad puede manifestarse en cualquier forma. El predicador robótico es conocido como Minda, la creación del líder del templo Tensho Goto, quien espera con esto atraer a los creyentes más cerca de lo divino. Muchas estatuas budistas han sido fabricadas, pero no son más que imágenes budistas, figuras sentadas o de pie. Yo quería crear una estatua budista que pudiese hablar, que hiciera contacto visual y respondiera preguntas, de modo que la gente pudiera sentirse cercana a ella. Su visión se ha cumplido con la ayuda del equipo de robótica de la Universidad de Osaka. Las manos y el rostro de Minda están hechos de silicón, permitiéndole al robot gesticular y hablar. Hemos tenido éxito al crear una estatua robótica que comunica mensajes a la audiencia de manera interactiva. Los oficiales del templo dicen que Minda ha sido un éxito entre los feligreses, a pesar del escepticismo inicial. Al principio sentí un poquito de miedo, pero decidí acercarme a verla y la encontré muy hermosa.
La manera como el androide habla como un ser humano real me hace sentir personalmente muy cercano a él. Tensho Goto espera que Minda sea el primero de muchos androides que prediquen las enseñanzas del budismo al estilo de la última tecnología. Los robots harán en el futuro más de lo que los monjes pueden hacer. La iluminación, con un toque futurista, puede que esté por llegar muy pronto a un templo cercano a usted. Si al principio una idea no es absurda, entonces carece de esperanza alguna. Albert Einstein. Ciudadanos del mundo, bienvenidos a El Gigante, la atracción futurística del siglo XXI. El salón de exposiciones que presenta la experiencia gigante, una gloriosa celebración de los más grandes hombres y mujeres de tu país, inventores, artistas, científicos, celebridades y atletas. Con su torre de observación, verás la ciudad desde los hombros de un gigante. El jardín del techo. Nuevas dimensiones en ventas, gastronomía y eventos especiales para toda clase de ocasiones. La escultura móvil más alta del mundo. Su cabeza se mueve. Sus brazos se mueven. Puede hablar y cantar. Un lugar para contemplar héroes y superhéroes. Un espacio para celebrar a los buenos y a los grandes, a los que transforman el juego, a los íconos de tu ciudad y tu país. Cada hora el gigante se transforma en una persona extraordinaria de los deportes, la ciencia, personajes, tus héroes favoritos, y recitará poesía y palabras de sabiduría a las multitudes de abajo. Un espacio para celebrar a los grandes y a los buenos, grandiosos hombres y mujeres que han hecho de este mundo un mejor lugar para vivir. Un lienzo digital para la creación artística. Un lienzo creativo como no hay otro. Una galería de arte en los cielos que muestra obras maestras del presente y de todos los tiempos. El gigante reúne a los artistas del mundo entero en un solo lugar. Un faro para la celebración de marcas. Una nueva y encantadora plataforma para que los negocios puedan llegar a sus clientes de una manera noble y memorable. Una oportunidad gigante. Un modelo de negocios que entrega experiencias de clase mundial y beneficios de clase mundial. Un estímulo económico que potencia el turismo, la creación de empleos, las visitas masivas y la actividad comercial en la ciudad. Únanse al movimiento del gigante. La selfie más grande del mundo. Un homenaje al potencial del ser humano. La más inspiradora y asombrosa selfie del mundo. Los visitantes serán escaneados y convertidos instantáneamente en el gigante, una experiencia para compartir y recordar por el resto de sus vidas. No hay nada similar en el planeta. Imagina que tú puedas ser el gigante. El gigante se transformará en plataforma y telón de fondo para festivales, conciertos, presentaciones y eventos especiales. ¡Que comience la fiesta!
Si he visto más allá, es porque me he parado sobre los hombros de un gigante. Isaac Newton. El gigante, llegando a 21 ciudades en el año 2021. Despierta al gigante en ti. Bien, antes de darle la palabra, caballeros, creo que el mensaje principal que me ha quedado de todo esto es cuán realmente avanzados estamos en el tema de la tecnología y el conocimiento, pero también en el engaño. Todo lo que vi aquí es idolatría, especialmente con este concepto de el gigante. No hay forma que Dios sea visto en algo así. Se trata de ti mismo, del amor a ti mismo, y verlo es ciertamente algo impresionante. Pero, Baruch, me gustaría escuchar ahora tus comentarios. Lo que realmente me llegó de esta presentación es cómo casi todo se basa en falsedades, fantasías y en escapar de la realidad, en elegir lo que nosotros deseamos. La celebridad, el atleta, lo que quiera que sea, todo según nuestra semejanza, se enfoca en el hombre y, como bien dijiste, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la verdadera adoración? Todo esto está basado en la corrupción, el ego, el orgullo y en nuestra habilidad de elegir nuestro camino separado de lo que la palabra de Dios nos insta a elegir. Es ciertamente satánico, algo que nos aparta de Dios, y eso es lo que el enemigo quiere hacer, apartarnos de la verdad por cualquier medio. Él no tiene un camino favorito. Él usará lo que sea con el fin de apartarnos de la verdad bíblica. Ese es el peligro. Bien, Pastor Marco, ¿qué dirías tú tras ver esos videos? Increíble. Primero que nada, wow. Las ideas que el mundo está proponiendo y exponiendo para los más jóvenes, especialmente porque la tecnología se ha vuelto parte fundamental de nuestras vidas y ya es parte inseparable de la sociedad. No podemos realmente sacarla ya. Está en nuestras manos, en nuestros televisores, teléfonos, automóviles, donde quiera que vayamos. Ha inundado todo nuestro mundo y por lo tanto es muy difícil escapar. Y la gente que está envuelta en todo esto ve la tecnología como el camino de la salvación. La gente lo ha visto así por cientos de años. Consideran a la ciencia, al hombre y los inventos del hombre como un camino de llevarnos a una humanidad mejor, y ciertamente sus ideas de revolución están allí. Es asombroso pensar que luego de todos estos años, volviendo a las Escrituras, la Biblia nos da detalles tan precisos que coloca estas profecías, coloca estos eventos hacia el final de los tiempos, cuando los hombres intentarán crear un escenario como el de la Torre de Babel. Una vez más, en el que no habrán límites para la imaginación. Es la misma idea de Babel, que podemos hacer lo que imaginemos. Nada le será imposible al hombre, y así como dijo Dios, a menos que yo los detenga, todo lo que han planeado hacer lo cumplirán. Dios tuvo que intervenir en la Torre de Babel para detenerla, y Dios aquí hará lo mismo, pero antes de llegar a esta parte en el libro de Apocalipsis, vemos que la tecnología avanza más y más, apartándonos de Dios, de la verdad de Dios, de la dependencia de Dios, para depender ahora del hombre y a elementos hechos a nuestra semejanza como estos, no hechos a la imagen de Dios. Y por lo tanto crearemos cosas a nuestra imagen, robots, inteligencia artificial, todo esto es a imagen del hombre, y en última instancia llevarán a la adoración del anticristo y de la imagen de la bestia. Lo que vimos en el video no me cabe duda que es un precursor de la imagen de la bestia, de la adoración de la imagen de la bestia, de dar permiso para recibir una marca de alguna índole en la mano y en la frente, para tener acceso a formar parte de la sociedad, para tener la capacidad de involucrarnos en la sociedad, en la economía y en el sistema económico del mundo. Incluso Baruch comentaba, el doctor Baruch hablaba sobre el Foro Económico Internacional, y ellos lo dejaron en claro. Esto es lo que quieren hacer, colocar un chip en la gente y ponerlos en un plano de control, de modo que nadie pueda hacer nada a menos de que les sea dada la autoridad, y por supuesto ellos son quienes otorgarán esa autoridad
autoridad. Estamos viendo los precursores y no me cabe duda de que viene un efecto dominó que traerá repercusiones increíbles en nuestras vidas. No sé por cuánto tiempo, pero estamos viendo cosas de las que la Biblia habla claramente en Apocalipsis, en Daniel, y verás que la humanidad migrará más y más en este sentido y eventualmente, como el Dr. Baruch también lo indicó, esto conducirá al mundo a la adoración satánica. Al anticristo será adorado y será Satanás encarnado. Así como Jesús fue encarnado, Satanás querrá tener un hombre enteramente poseído por Satanás. Y eso sucederá. Pero antes de eso, no olvides que viene un falso profeta que liderará todo esto, exaltando a este hombre y que impondrá esta marca, así como la imagen de la bestia. Los eruditos, por cientos de años, por siglos, han aturdido su mente pensando, ¿cómo pasará esto? ¿Cómo puede existir una imagen así? Y lees muchos de los comentarios antiguos que luchan con las escrituras intentando descifrar cómo serán estas cosas, a qué se parecerán, y creo que ahora probablemente estemos viendo una mejor imagen sobre lo que todo esto puede ser. No quiero ser dogmático y decir, esto es, y esto es, pero con seguridad puedo ver que el camino está siendo pavimentado y debemos prestar mucha atención a la profecía bíblica ahora mismo. Lo triste de esto es que muchas iglesias y muchas denominaciones no lo están haciendo y es apenas una pequeña parte del cuerpo de Cristo ahora la que en realidad está dando la importancia a todo esto. Los pastores no lo están enseñando, los pastores no permiten hablar al respecto porque es controversial. Ellos mismos lo desconocen porque quizás no lo han estudiado nunca o quizás vienen de una escuela del pensamiento según la cual todo esto ya se cumplió en el año 70 después de Cristo. El llamado preterismo, y no se molestan por nada de esto. Realmente no preparan a su congregación, al cuerpo de Cristo, para prepararse realmente, para conocer al Dios de verdad, para ser realmente parte del cuerpo del Mesías y conocer a Jesús y estar listos para su pronto regreso. Eso es lo que me queda de todo esto. Creo que es increíble, algo que abre nuestros ojos. Creo que todo aquel que crea en la Biblia y vea esto, debería estar atento, preparado en su relación con Dios y con los demás, compartiendo, por supuesto, el Evangelio con claridad con todos los demás, porque creo que son cosas sin precedentes en la historia de la humanidad. Correcto. Baruch, vimos un par de videos y uno de ellos nos mostraba a un budista que presentaba una suerte de adoración robótica. Y luego vimos a una estatua gigante que mueve su cabeza, mueve sus brazos, etc. ¿Crees que esto está precondicionando a la gente para que cuando lleguen estos últimos días con la bestia y sus poderes sobrenaturales, sabemos que se manifestarán aspectos sobrenaturales de Satanás ante todos? Pero la pregunta es, ¿está esto condicionando a la gente para este tipo de escenarios? Estoy de acuerdo contigo. Creo que mucho de esto busca condicionar a la gente para que acepten esas cosas. Y vimos en los testimonios que desde su punto de vista, porque no son cristianos los que salen en esos videos, estas cosas están siendo creadas. Por ejemplo, este líder religioso fue quien creó el robot. Estas cosas son hechas por ellos quieren esto. Y viste con qué rapidez la gente afirma, yo fui movida por ella, la escucho hablar en mi idioma y eso me hace sentir un vínculo. Todo esto está desensibilizando a la gente de lo real. No puedes tener una relación con un robot. Tú puedes relacionarte con otros seres humanos, te puedes relacionar con el Hijo de Dios, pero no con cosas materiales. Pero habrá un énfasis en el materialismo y entonces yo creo, cuando vemos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 13, y nos habla sobre el hecho de que a todos se les ordenará hacer esa imagen, pero dice allí que un espíritu entrará en ella. Esto llegará a otra dimensión, es decir, no solo será un asunto mecánico o con un componente humano, es decir, algo hecho por nosotros, sino que habrá un aspecto espiritual, como lo mencionaste ahora, Christian, una dimensión espiritual que será maravillosa para la gente. Todos tendrán que decir, no tenemos una explicación para esto, es más grande de lo que hemos visto jamás. Y el objetivo supremo es reemplazar a Dios. El anticristo quiere sentar un fundamento para que Satanás
reemplace a Dios. Él usará la tecnología. La tecnología será alabada y admirada, pero habrá un paso más, hacia algo más allá de lo que el hombre puede hacer. Y este será el eje final, por así decirlo, para mover a la gente masivamente hacia aceptarlo. Porque, ¿quién es como la bestia?, dirán. Y tendrá este elemento único que procederá de un demonio inmundo, de un espíritu inmundo, algo sobrenatural que vendrá a maravillar al mundo. Bien, muy bien. Pasaremos ahora a hablar de la persecución. Cristian, si puedo hacer un comentario breve antes de pasar al siguiente punto de la persecución, con el fin de finalizar el tema. Y gracias, Dr. Baruch, por explicar también todo esto. Creo que la gente necesita entender esto. Será realmente algo sobrenatural debido al impulso de Satanás, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses, que habrán dos apariciones. La aparición del Mesías, Jesús, y también la aparición del Anticristo, lo que va de acuerdo al impulso, al poder de Satanás. Pablo usa esta palabra en el sentido de que Satanás estará energizando a este hombre y, por supuesto, energizando al falso profeta, quien tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Y por supuesto la imagen será algo completamente inspirado por el diablo para engañar. Quiero que revisemos rápidamente en Daniel, porque cuando leemos Daniel capítulo 12, donde habla del libro sellado, sella estas cosas hasta el final. El conocimiento aumentará, la gente irá de aquí para allá. También he visto que puede tener un significado profético doble. Las profecías de Daniel podrían tener mucho mejor entendimiento, comprensión en los últimos días. Habrá un incremento no solo del conocimiento, sino de la verdad. Entenderemos toda esta realidad con absoluta certeza. Y también creo que sabremos más sobre la Escritura en los últimos días. Habrá una apertura de la Escritura y de eso creo que es de lo que se trata el libro de Apocalipsis. Este nombre en griego simplemente significa la revelación, es la revelación. Juan, el autor del Apocalipsis, en el capítulo 20, él escribe: no selles este libro, no selles el libro de la profecía de este libro no la selles. Vemos que en el capítulo 6 del Apocalipsis encontramos los 6 sellos, los 7 sellos, pero los primeros 6 hablan sobre la revelación de lo que pasará en el mundo. Ellos revelan lo que pasará en el mundo y yo creo que están muy conectados con lo que a Daniel se le ordenó sellar. Juan relata cómo Jesús rompe estos sellos. Él revela lo que ocurrirá al final. Está conectado, por supuesto, con Daniel 11 sobre el anticristo, quien desde un punto de vista es Antíoco, pero al avanzar en el capítulo 11 se vuelve todo más y más en el hombre del pecado, el hombre de iniquidad, el anticristo. Creo que para los creyentes darles un mensaje, quiero animarlos en esto. En la medida que vemos el crecimiento de la tecnología y el conocimiento, y que la gente se vuelve más conocida por sus proezas tecnológicas, también quiero animar a los creyentes porque Dios revelará más cosas en su palabra a nosotros. Conoceremos las cosas mejor en la medida que entramos más dentro del libro del Apocalipsis. Dios abrirá estas cosas para nosotros, romperá los sellos de las cosas que no sabíamos cientos de años atrás. Las vemos más claro ahora y por supuesto en última instancia los primeros 6 sellos serán rotos, muchas cosas que corresponden a Daniel 12, lo que Daniel fue instruido a sellar. El libro de Apocalipsis, la revelación, lo revelará, romperá los sellos y a Juan se le indica no volverlos a sellar y vemos que estas cosas se cumplen en Apocalipsis 6 con los sellos que se abren. Y al final habrá un rescate, una promesa de Daniel 12, habrá un rescate, dice el capítulo 12 de Daniel. También habrá un rescate que yo creo que ocurrirá entre el 6º y el 7º sello, cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, será liberado, será rescatado antes de que venga la ira de Dios. Yo sí creo que corresponde comparar Daniel 12 con Apocalipsis 6 y necesitaríamos hacer un estudio mucho más profundo. Solo quería tocar esto brevemente con el fin de animar a los creyentes a saber que en la medida en la que tú, con tu Biblia y la iluminación del Espíritu Santo, Dios nos revelará más y más cosas. Aquel que tenga sabiduría, que cuente el número de la bestia, dice en el Apocalipsis. Habrá gente que será sabia. Dios les dará sabiduría. Los sabios entenderán esto, dice Daniel 12, pero los impíos
no lo entenderán, y por lo tanto Dios iluminará a los creyentes con el fin de que muchos lleguen a la justicia, dice Daniel 12. Aquellos que guíen al pueblo hacia la justicia brillarán como las estrellas del firmamento. Creo que habrá una iluminación del Espíritu de Dios para los creyentes de los últimos días, en la medida que ellos buscan a Dios en estas cosas, y al final de los tiempos Dios dará su palabra y nos dará sabiduría para cosas que no entendemos hoy. Puedo afirmar que conozco más de la Escritura de lo que conocía hace 20 años atrás o 27 años atrás cuando me hice cristiano, pero también sé que en la medida que Dios nos dé vida y gracia para seguir adelante, vamos hacia este tiempo, a los últimos días. Y sabremos más en el futuro de lo que sabemos ahora, porque las profecías bíblicas se harán realidad. Las cosas se abrirán. Nunca habíamos entendido o habíamos pensado como algo posible que estos sellos se rompiesen durante nuestro tiempo. No estoy dando fecha, por favor, no me malinterpreten, no estoy fijando fecha ni poniendo algún tipo de límites ante lo que Dios es capaz de hacer. Si Él quiere lanzar todo esto después o no, pero sí creo que las profecías de Daniel están reflejadas en el libro del Apocalipsis y Él romperá sus sellos. Está conectado. Veremos cosas que quizás nunca pensamos posible en la Escritura. Nunca habíamos imaginado cuánto de la Escritura, cuánto Dios nos ha revelado a nosotros en su palabra. Gracias por tus comentarios, Baruch. ¿Qué piensas tú? El pastor Marco ha tocado temas muy interesantes también y hay un rechazo en las iglesias, no en todas, pero sí hay un rechazo muy común en algunas iglesias con respecto a enseñar sobre lo profético, sobre temas proféticos. ¿Por qué crees que esté pasando esto? ¿Y cómo ves? ¿Cuál es tu mensaje para los creyentes con respecto a pasar más tiempo en la palabra, buscando de Dios y del Espíritu Santo para que revele su palabra a nosotros? La pregunta es, ¿tienes mentalidad de reino? Si estás ansioso por el reino de Dios, si estás apasionado, si deseas y estás comprometido con la verdad del reino, tú querrás conocer las Escrituras con respecto a los últimos días, este periodo de transición que se mueve de lo que era y que es a lo que será. Mientras más mentalidad de reino tengas, más interés mostrarás por el libro de Apocalipsis y por las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero desafortunadamente, al igual que los discípulos, Pedro, por ejemplo, existe una relación bíblica cuando la Escritura habla sobre resurrección, casi siempre está conectado con una aplicación del reino. Y los discípulos no creían. El Mesías dijo, ¿saben? Voy a Jerusalén, seré traicionado, me van a matar, me crucificarán, pero al tercer día resucitaré. Parece que nadie esperaba la resurrección. Una mujer esperaba que lo mataran y sepultaran, la mujer que lo ungió con perfume. Pero nadie fue a la tumba esperando su resurrección. Y desde un punto de vista teológico, esto demuestra que la gente no tenía mentalidad de reino. Creo que esto es algo que afectó a los primeros discípulos y es algo que está afectando a la mayoría de la iglesia actual. No hay un enfoque en el reino y por lo tanto todo lo que tenga que ver con la transición al reino, a la gente no le interesará. Sí, así es, Baruch. Ahora vamos a ver otro video que resaltará en qué punto estamos actualmente en cuanto a la persecución. El Señor habló sobre un aumento en la persecución también, claramente en su palabra, así que veremos un corto video al respecto. Aumento en la persecución contra los cristianos. La ONG cristiana Puertas Abiertas una vez más reporta un aumento en la persecución de cristianos en el mundo entero. Certifican que unos 245 millones de cristianos en el mundo sufren algún tipo de persecución. En otras palabras, 1 de cada 9 cristianos son perseguidos debido a su fe. En 150 países evaluados, Puertas Abiertas encontró 73 con un nivel alto, muy alto o extremo de persecución. Hace 5 años solo se hablaba de persecución extrema en Corea del Norte, pero ahora hay 10 países más sumados a esa categoría. Una vez más, el país de Kim Jong-un es el primero de la lista. No se sabe cuántos cristianos estén encerrados en sus campos de reeducación. Solo tener la Biblia puede significar la muerte o la cárcel. No
no solo para quien la tenga, sino para 3 generaciones de la misma familia. En Afganistán, abandonar el Islam es considerado traición y puede ser castigado hasta con la muerte. Los cristianos son forzados a practicar su fe secretamente. Si se sospecha de que una persona esté en contacto con alguien de otra religión, esa persona también podría ser condenada a morir. Somalia es el tercer país en esta lista. La iglesia prácticamente desapareció en un país donde el caos ha reinado por décadas. Los ciudadanos somalíes se identifican como musulmanes, así que los pocos cristianos que quedan en el país tienen que practicar su fe en secreto. La milicia yihadista Al-Shabaab mata a todo aquel de quien sospechen que ha abandonado el Islam. En una Libia en guerra, muchos convertidos del Islam son perseguidos por su propia familia. Es imposible identificarse como cristiano. Miles de personas que cruzan el país para llegar a Europa caen víctimas de redes de tráfico humano y si son cristianos, su destino puede ser aún peor, porque son víctimas de horribles torturas y violación. El último de los 5 peores países para los cristianos es Pakistán. Allí una ley antiblasfemia es un peligro que puede condenar a la muerte a los cristianos. Un ejemplo es Asia Bibi, quien fue liberada luego de 8 años de prisión inhumana. Los cristianos también son considerados ciudadanos de segunda clase y por lo tanto son despreciados. En países como Irak, la situación ha mejorado levemente. Tras la desaparición del Estado Islámico, el año pasado era el número 10 en la lista y ahora son el número 13. Sin embargo, hay preocupación sobre países como Marruecos, que regresa a la lista, ya que Puertas Abiertas ha certificado que la situación para los cristianos ha desmejorado mucho. 1 de febrero del 2021, la Policía de Seguridad Pública ataca la propiedad de una iglesia sancionada por el gobierno de la ciudad de Wenzhou de China. Su misión: tumbar la cruz del techo del edificio de la iglesia por segunda vez. Habían removido la cruz 7 años atrás, pero miembros de la iglesia la volvieron a colocar. Bob Fu es el presidente de Ayuda a China, un grupo que ayuda a cristianos perseguidos en China. En esa sola ciudad hemos documentado más de 1,600 iglesias cuyas cruces han sido quemadas, destruidas o tumbadas, y muchos de sus pastores han sido detenidos, están en prisión. Los cristianos chinos dicen que es la peor persecución en su contra desde el gobierno de Mao Zedong. Para usar una frase del embajador Sam Brownback, es una guerra contra la fe. Creo que es una guerra contra la libertad religiosa. Y ya esto no se limita a ciertas regiones de China. Todd Needleton, de La Voz de los Mártires, dice que esta ola masiva de persecuciones es de alcance nacional y es una orden del gobierno central. Lo que vemos este 2021 es que en cada rincón de China hay una persecución intensa de los cristianos. Hay un esfuerzo intenso para controlar la iglesia, para que la iglesia caiga bajo el control del Partido Comunista. La campaña está afectando a todo creyente en China, según Needleton, a protestantes, católicos, iglesias registradas e iglesias en casa. El Partido Comunista ahora tiene una nueva excusa para elegir a los cristianos como objetivo. Ahora el pretexto es que debido al COVID-19, el coronavirus, el Partido Comunista ha intensificado la persecución al prohibir todo tipo de actividad en las iglesias, incluyendo servicios de adoración o reuniones de oración en las propias casas de los creyentes con los mismos miembros de su familia. Julio 22 de 2020. Fuertes golpes suenan en la puerta del hogar de una mujer en la ciudad china de Xiamen. Ella le dice a los policías que no pueden entrar a su casa sin una orden. Momentos después, ellos destruyen el seguro y entran por la fuerza, para interrumpir lo que, según el gobierno, se trata de una reunión ilegal. Fu dice que todo es parte de la campaña de sinización del presidente Xi Jinping, lo que significa que los cristianos solo pueden considerarse buenos ciudadanos si se adhieren a la ideología comunista. Hoy en día, en lugares alrededor del mundo, la iglesia está bajo fuego. Los cristianos están siendo perseguidos por su fe. Los dictadores tratan a Jesús como un competidor y buscan sofocar cualquier lealtad que no sea hacia el gobierno. Los cristianos están siendo amenazados por sus propias familias, encontrando sus casas e iglesias reducidas a escombros, mientras otros mueren. Los cristianos en estos lugares están enfrentando las llamas de la persecución. Están de pie en el horno de fuego y se les presiona para que nieguen a Cristo, a cambio de perdonarles la vida. A pesar de todo esto, ellos continúan fieles a Jesús. Ellos dicen, sí, yo elijo a Jesús. Estos cristianos están en fuego por Jesús. Dios está obrando en su pueblo alrededor del mundo entero, y ellos son parte de nuestra familia, parte de tu familia.
¿Qué puedes hacer hoy para ayudar a tu familia global para mantenerse firme en medio de las llamas? ¿Y qué puedes hacer tú para ayudarles a mantener su fuego por Jesús? La iglesia está en fuego. ¿Los ayudarás? Un video interesante que resalta el crecimiento de la persecución alrededor del mundo, y el Señor, como dije antes, claramente nos advierte al respecto sobre el aumento de la persecución, y lo vemos ahora por todas partes. Antes de darte la palabra, Baruch, para tus comentarios al respecto, y miraremos algunos versos específicos que hablan sobre la persecución. Pastor Marco, ¿cuál es, el ambiente allí en los Estados Unidos? Vemos muchas cosas en los medios. Sabemos que mucha de la información de los medios no es veraz, pero bajo la administración de Biden, ¿cómo es el ambiente ahora en los Estados Unidos en términos de la persecución contra los creyentes? Por primera vez en el mundo occidental, estamos viendo gobiernos que se supone que son democráticos, republicanos, como debe ser Estados Unidos, o debería ser. Estamos viendo gobernantes del occidente volverse en contra de la fe cristiana. Y lo han hecho de una manera subrepticia. Lo han venido haciendo lentamente y de manera metódica. Es decir, todavía no es una oposición abierta y frontal como la que podemos ver en China o en Corea del Norte, donde hay un completo repudio contra los creyentes, al igual que en el Medio Oriente. Pero lo vemos por medio de las cortes, lo vemos con el enjuiciamiento de personas que son consideradas patriotas, personas que siguen cierta ideología, bien sea conservadora o republicana, o contra inclusive seguidores del expresidente Donald Trump. Porque los cristianos creyentes en la Biblia, que abarcarían quizás muchos de estos ismos, porque pueden ser más conservadores o pertenecientes al Partido Republicano quizás, seguidores o personas que votaron por Trump. Entonces, el gobierno actual, el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA, la NSA, realmente se han perfeccionado en decir que uno de los problemas de los Estados Unidos son estos cristianos, estos patriotas, estos conservadores, quienes obstruyen el progreso, bien sea que, según ellos, nosotros obstruimos el progreso de la agenda LGBT o el transgenerismo, obstruimos el progreso de la tecnología, obstruimos el progreso de las ideologías marxistas y leninistas, de la teoría crítica de la raza, de la interseccionalidad. Todas estas palabras de moda que circulan por el mundo hoy, el gobierno ve al cristianismo como el obstáculo para que ellos puedan traer esa supuesta utopía social a nuestra sociedad. Y por lo tanto, como vimos en el año 2020, cuando cerraron todo en Estados Unidos, cerraron específicamente las iglesias. Y no debí decir que cerraron todo, porque ciertamente las tiendas de marihuana siguieron abiertas. Las clínicas de aborto siguieron abiertas. Las ventas de licor siguieron abiertas y en volúmenes y en niveles que nunca antes se habían visto en Estados Unidos. Gente comprando alcohol y drogas. Muchas personas fumando hierba y emborrachándose, específicamente en el año 2020. Esos negocios siguieron abiertos. El mal siguió abierto. Los vicios siguieron abiertos, pero el gobierno, especialmente en California, que es un estado más liberal, donde vivo yo, le cayó encima a la iglesia. No podemos cantar, no podíamos orar, no podíamos reunirnos, y pudimos ver un fuerte azote contra la iglesia. Entonces, vimos que la marea empezó a virarse. Ya la marea se había virado, en mi opinión. La retórica había estado siempre allí, y han utilizado las cortes. Jesús lo dejó bien en claro. Les traerán entre tribunales y magistrados, y eso servirá para dar testimonio, y nos anima a no preocuparnos cuando estas cosas sucedan, porque el Espíritu Santo nos dará qué decir en tales situaciones. Pero, en efecto, en lo que vemos ahora, los tribunales han atacado muchas cosas que en el pasado hubiesen resultado a favor de las iglesias o de las personas de fe. Un uso ligero de la terminología de mi parte, pero ahora es algo muy duro, es un duro trato contra el cristiano, contra el creyente. Y lo digo de una manera bien clara. No es una persecución como en otros países, pero la marea se ha venido volteando. Canadá creo que es un barómetro, y ciertamente Australia, Cristian, también es un barómetro.
Quizá Nueva Zelanda sería otro ejemplo en el que ya hemos visto al gobierno, como en Canadá, arrestando a pastores simplemente por reunirse, por celebrar una reunión, inclusive con la cantidad de personas que fue establecida por las ordenanzas de sus provincias. A veces se congregaban en exteriores, ni siquiera eran reuniones en interiores, y aún así el gobierno llegó, arrestó al pastor, arrestó a varios de la congregación que se resistían, por supuesto, pero el pastor se llevó la peor parte. Vimos iglesias quemadas. Incluso hoy en día, creo que un total de 45 iglesias han sido quemadas dentro de un lapso de un mes en Canadá. Y aún así el gobierno, que se supone que es un gobierno democrático, entre comillas, es un parlamento, ciertamente con mayores libertades que en otros países, pero se han hecho de la vista gorda. E incluso algunos de los líderes del parlamento han dicho, en realidad, que se esperaba este ataque de la gente que no es creyente contra los creyentes. Hemos visto los vientos de cambio. Creo que los cristianos en el mundo occidental necesitan estar atentos a lo que está pasando, tener en cuenta a quién le pertenecen, que su ciudadanía no está aquí, sino en el cielo. Nuestra ciudadanía no pertenece a esta tierra, sino al cielo. Cuando el Señor venga, ¿sabes? Él nos resucitará, Él nos glorificará y por lo tanto no debemos atar nuestras vidas a este mundo. De hecho, al punto que en 1 de Juan nos dice el apóstol Juan que no amemos a este mundo ni a las cosas de este mundo, porque todo lo que es del mundo no es de Dios. Y luego empieza a hablar del anticristo. En el versículo 18, hablando sobre el amor del mundo, él lo relaciona con el anticristo, el cual en última instancia lo que conduce es a ello, por supuesto, a que la gente que ama al mundo amará al anticristo. La gente que ama este mundo lo rendirá todo para adorar al anticristo. Entonces, mis palabras para los creyentes en Estados Unidos es que estemos conscientes, sepamos lo que está pasando. Lo que nos queda de constitución no es mucho y tenemos que orar por nuestro país, orar por valentía y entender que esta ya no es la América de tus padres o la de tus abuelos, sino que es realmente un gobierno que está en contra de la fe cristiana. Sin la menor de las dudas. Correcto. Tenemos que revisar algunas escrituras. La razón para esto es que las escrituras es lo más importante que tenemos en estos días, pero he visto algunos creyentes que me han llegado a decir, producto de estar escuchando mensajes de fuentes equivocadas, como la nueva reformación apostólica, que nuestra mejor vida es ahora, lo cual es algo muy peligroso de decir. O sea, si tu mejor vida es ahora, bueno, quizás te la mereces, pero tu vida eterna no luce muy bien. Pero muchos de ellos andan diciendo, bueno, tú sabes, eso de las 7 montañas que promueve la iglesia Betel, e insisten en eso, ¿sabes? Todo tiene que estar genial aquí en la tierra para el regreso del Señor. Vamos a ver algunas escrituras ahora, así que compartiré mi pantalla, ¿ok? Apocalipsis 13, 16 y 17, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno de ellos pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Baruch, te doy la palabra para que nos comentes sobre esta escritura, pensando en el primer video que vimos sobre el crecimiento de la tecnología, que ya discutimos, cómo eso está preparando el terreno para lo que vendrá. ¿Qué puedes comentar al respecto? No sabemos qué es la marca ni cómo será, pero sí sabemos un par de cosas. Tú señalaste más temprano hoy, Christian, que la marca es para el que jure lealtad absoluta, fidelidad a la bestia y a su gobernante, es decir, a ese imperio que viene y al gobernante que dominará sobre el mundo. Pero creo que lo que con frecuencia la gente no toma en cuenta son los fundamentos bíblicos. Cuando escucho que algo será colocado en mi frente o en mi antebrazo, yo pienso en el tefilín, el cual se relaciona totalmente con los mandamientos de Dios. Y lo que veo aquí es un cambio. Tú bien vas a pensar, porque la frente, según los rabinos, tiene que ver con el pensamiento, con una mentalidad arraigada en las instrucciones de Dios, y tu brazo tiene que ver con poner por obra las instrucciones de Dios. Entonces la gente será retada. ¿Qué voy a hacer? ¿Me someteré a los mandamientos de Dios
o sustituiré los mandamientos de Dios por los mandamientos del imperio del anticristo y lo que él quiere hacer. La presión radica en que si no te sometes, entonces no tendrás la capacidad de hacer negocios. No importa cuánto dinero tengas, cuán rico seas, lo que poseas, no podrás utilizar ninguno de esos recursos. Puede que tengas tu casa llena de oro, pero la ley prohibirá que alguien haga negocios contigo. Y otra cosa que quiero decir con respecto a este tiempo, cuando esto sucederá, y estamos viendo las bases de ello ahora, es que habrá una ausencia de privacidad. La privacidad es importante. Vemos en Estados Unidos, yo vivo en Israel, pero en la Constitución de los Estados Unidos hay muchos puntos para proteger la privacidad. Esto está siendo erosionado aceleradamente en los Estados Unidos y en otras naciones, donde la privacidad está desapareciendo. En la medida en la que el conocimiento aumenta, ellos quieren saber más y más sobre cada individuo. Están recolectando información constantemente sobre la gente, sobre cada persona, para conocer qué hará. ¿Será leal o será un problema? ¿Será un sujeto deplorable? Como dijo un candidato hace algún tiempo, ¿hacia qué lado nos inclinaremos? Y sé que debido al coronavirus, por ejemplo, yo tengo que vacunarme con el fin de ser admitido a un hotel o poder entrar a un restaurante y lugares así en Israel. Debes descargar una aplicación en tu móvil, registrarte con ella para poder entrar cuando te pidan el documento que demuestra que tú fuiste vacunado. Pero ellos también te monitorean. Una vez que tengas esta aplicación, te estarán monitoreando. Y cada vez que vas a un lugar diferente en Israel, aparece en mi teléfono. Bienvenido a tal lugar. Me da cierta información sobre el llamado coronavirus, lo que está pasando allí y te están siguiendo. Eso es lo que ellos quieren hacer. Quieren ser capaces de rastrearte y lo que descubrimos es que gobiernos opresores. Marco mencionaba a Corea del Norte y China. Y estos gobiernos muy represores, ellos también quieren rastrear a la gente, quieren toda la información que puedan recolectar sobre cada persona. Mientras más busca un gobierno conocer tu información, más cerca está de implementar leyes opresivas. Vemos, por ejemplo, en la Alemania nazi, que buscaban utilizar seguros médicos, cobertura de salud, con el fin de recolectar información. Si eres estadounidense, sabrás cómo el Affordable Care Act o Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio está obteniendo mucha información que anteriormente era privada. En Estados Unidos tu información médica personal es privada. Ellos tienen el aborto bajo demanda, todo basado en la privacidad, lo cual es un nombre equivocado. Pero el punto es que ahora querrán enviar personas a tocarte la puerta si no te has vacunado para animarte y presionarte con tal fin. Esta falta de privacidad nos dice mucho y todo tiene que ver con el aumento del conocimiento del individuo. Y todo esto estará relacionado, en mi opinión, con la marca de la bestia que has mencionado en Apocalipsis 13. Amén, muy bien. Hay dos cosas que quiero comentar con ustedes en el sentido de, saben, vamos a ver este aumento en los últimos días, pero dice en 2 Timoteo, sepan esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y en 1 Corintios 10:14 dice, por tanto, amados, huyan de la idolatría. Creo que también toqué en los videos que vimos, especialmente con el gigante y cosas del estilo, que todo se centra en el yo. Todo se trata de hombres amantes de sí mismos y en la idolatría también. Pastor Marco, ¿cuál es tu visión en cuanto a la intención de estas dos escrituras tan proféticas y claras sobre lo que vemos hoy? No hay duda de que Pablo, hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo, miró hacia los últimos días, miró hacia las cosas que estamos viendo hoy, y tanto en 1 como en 2 Timoteo, le habló de la apostasía, del engaño. Dijo que los creyentes deben mantener la doctrina, la sana doctrina. Deben ser capaces de enseñar a otros, e incluso le dijo que anime a otros a formar hombres piadosos, que puedan enseñar a otros. Hay una gran necesidad de discipulado y de crecimiento. Y obviamente el capítulo 3, llegando al final de la carta,
habla de esto que Pablo entendió mientras el Espíritu señalaba estas cosas. Y en la primera carta dice que el Espíritu está realmente de manera específica indicando estas cosas a Pablo sobre los últimos días, sobre las cosas del fin. Los hombres serán amantes de sí mismos. Ese es el máximo pecado. Es cuando ya no amas a Dios. Y algo toma ese vacío, algo llena ese vacío y somos nosotros. Por eso el anticristo será adorado. Hay una razón por la que lo adorarán y es que Él es el hombre. La idea del 666 como su número es el hombre repetido 3 veces, ¿sabes? El 7 es el número para Dios, para la perfección. Lo ves en el libro de Apocalipsis varias veces. El número 7, bien. El hombre tiene también su número, y es el número de hombre, el número 666. Cuando el hombre busca usurpar el lugar de Dios, y el lugar de adoración que solo Dios merece, y del cual es el único digno. Dice en Apocalipsis 4 y 5 que eso solo pertenece al Padre y al Cordero, pero la humanidad se desviará totalmente de eso y colocarán su adoración literalmente sobre sí mismos. Si están adorando a la imagen de la bestia o del anticristo, que en última instancia será Satanás, y el núcleo de todo esto es que ellos cumplirán el deseo de Satanás, seguirán el plan de Satanás. Además, aquí vemos la frase amantes del dinero. El sistema completo se basa en el dinero. Todo lo que hemos venido diciendo tiene como finalidad el dinero, seguir al dinero. Tenemos varias matices en la palabra que representan el dinero. Fanfarrones, orgulloso, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío. Todas estas cosas tienen mucho que ver con el sistema del mundo. Y si miras estas cosas conforme al mundo, son casi que una medalla de honor. Ser desobediente a los padres. Y cómo los medios juegan un rol tan fuerte en la sociedad para separar a los niños de sus padres. Incluso en nuestra sociedad americana, tenemos esta idea de que los maestros saben más que los padres y los maestros influencian a los niños mucho más que sus mismos padres, básicamente. Y desafortunadamente hemos vaciado la posición de los padres y hemos dejado ocuparla por los maestros, unos perfectos extraños. Muchos de nosotros, y en mi caso, enseñamos a nuestros hijos en casa para que no tengan que pasar por todo aquello, pero han secuestrado el rol de los padres para la instrucción de los niños. Y digo esto incluso con padres cristianos. Lo estamos mandando a campos de adoctrinamiento y lo entiendo, muchas personas no pueden darle clase a sus hijos en casa, pero se está haciendo más y más claro ahora que hay una gran necesidad de esto. Es un punto aparte en el que no voy a profundizar ahora porque nos meteríamos en una madriguera de conejos, pero podemos ver cómo esto se está haciendo parte de la sociedad, la ingratitud, la impiedad. Y el apóstol Pablo lo deja bien en claro aquí. Él dice, eviten a esta gente que exteriormente tienen apariencia de santos. Yo particularmente pienso que esto no aplica para el mundo en los últimos días, sino que desafortunadamente, hermano, creo que está hablando de la iglesia de los últimos días. Una falsa iglesia que emergerá de todo esto, porque Pablo dice que muchos se apartarán con su apariencia de santidad. Aparentemente lucirán como justos y piadosos, pero negarán el poder, y no solo negarán el poder de la palabra de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, pero también el poder del Espíritu Santo, que es quien ilumina las Escrituras para nosotros, y por lo tanto, eso llevará finalmente, 1 Corintios 10, a la idolatría. Y Pablo escribe esto a cristianos en 1 Corintios, le escribe a creyentes. La idea aquí es que surgirá la tentación de inclinarse a la idolatría, y la máxima idolatría es la que ofrecerá el anticristo. Él ofrecerá el mundo, ofrecerá las cosas del mundo, las cuales Juan nos instruye a no amar ni desear. Pero la idea del anticristo es exactamente esa. Él es el que toma el lugar de Cristo. Anticristo en griego, Vakelios Christos, en latín, como quieras llamarlo. En el idioma que sea, significa simplemente uno que usurpa el lugar de Cristo. No significa contra Cristo, porque naturalmente si nos dicen anticristo, pensamos que significa contra Cristo. Y es cierto, Él está en contra de Cristo, pero el significado principal de esta palabra es alguien que reemplaza a Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu amor, en tus afectos. Él es reemplazado por alguien que te ofrece, como una vez le ofreció a Jesús, los reinos de este mundo. Pero Jesús no lo aceptó. Él le dijo, solo a Dios adorarás. Así que ya Él nos dijo lo que tenemos que hacer cuando llegue esta tentación. Pero desafortunadamente,
Pablo dice esto y asumimos que lo hace con muchas lágrimas, como lo expresa en otros pasajes, confesando lo que siente por la iglesia y las lágrimas y el dolor que siente al ver a cristianos apartarse por el camino equivocado. Debemos sentirnos del mismo modo cuando la iglesia, las iglesias y cristianos se van por ese camino, conservando una apariencia de santidad, pero negando el poder de Dios. Y a eso nos enfrentamos. No quiero usar la palabra negativo ni nada parecido o derrotado, pero no estamos derrotados, la verdad. Damos gracias a Dios por Jesucristo que nos da la victoria, pero la realidad, lo que vemos, es que la mayoría de la iglesia, el estado donde se encuentra la iglesia es lo que 2 Timoteo 3 está describiendo. Sí, así mismo es. Pasemos a otras escrituras. Ahora miramos Juan 15, 19 al 20. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden la palabra que les dije, ningún siervo es más grande que su amo. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han obedecido mi palabra, también obedecerán la suya. Baruch, te doy la palabra para oír tus comentarios con respecto. Tú sabes, claramente estamos viendo aquí que Él nos advirtió que si lo persiguieron a Él, nos perseguirán a nosotros cuando nos levantemos por el Evangelio y por Yeshua, el Mesías. ¿Qué nos puedes decir? Solo dos cosas. En primer lugar, se trata del mundo o del reino. No hay otra opción. Y la gente tendrá que tomar una decisión. ¿Con qué lado su corazón está comprometido? ¿Con el reino o con el mundo? Como dijo Marco, el anticristo es el mundo. El anticristo se enfoca en las cosas del mundo. Nosotros, como verdaderos creyentes, nos enfocamos en el reino y el carácter del reino. Cuando tienes mentalidad de reino, saltamos a la parte final. Estaremos interesados en guardar su palabra, obedecer su palabra. Todo el tiempo me critican porque hablo con mucha frecuencia sobre la obediencia, según dice la gente. Pero hablo de la obediencia a las instrucciones de Dios. Eso es algo bueno, pero con mucha frecuencia hay una desconexión en mucha gente dentro de la iglesia con respecto a la obediencia y la miran casi como si fuera algo malo. La tildan de legalismo. No estamos hablando de legalismo, estamos hablando de fidelidad. Y lo último es que, como tú lo has dicho, los siervos del Mesías serán odiados, serán perseguidos. La Biblia es clara en cuanto a esto. Cuando vemos lo que la escritura anterior decía, que vienen tiempos peligrosos, lo que vemos en el horizonte son cosas peligrosas, persecución, odio, en contra de aquellos que son fieles a las enseñanzas del Mesías Yeshua, Jesucristo. Y esa verdad se ha perdido hoy dentro de muchas iglesias, tristemente. Y creo que este es uno de los propósitos por los cuales tenemos estas discusiones en video, porque la gente necesita despertar a lo que viene muy pronto. Y en muchos lugares del mundo ya es la realidad de numerosos creyentes fieles hoy, que están sufriendo terriblemente en muchos países hoy en día. Sí, correcto. Hermanos y hermanas, todos los que nos miran, una vez más, como Marco y Baruch han dicho, esto no se trata de que nosotros seamos negativos, sino de mirar las Escrituras, lo que claramente dice y cómo debemos prepararnos para lo que viene. El Señor nos ha dado grandes herramientas para prepararnos. Su palabra es más cortante que espada de doble filo y es eterna. Él nos ha dado su perfecta palabra para que podamos estar preparados ante lo que viene. Quiero que veamos Mateo, capítulo 5, del verso 10 al 12. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias por mi causa. Alégrense y llénense de júbilo, porque grande es su recompensa en el cielo. Así persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Lo que resalta para mí de esta escritura es muy obvio. Es claramente él está anunciando que enfrentaremos persecución. No he visto ninguna profecía sobre los últimos días en las escrituras que diga que todo estará de maravilla, que todo será pan con mermelada y mantequilla. Yo no veo eso. Aquí claramente se nos habla de persecución. Así que antes de darle la palabra a Marco, Baruch, ¿qué puedes decirme también sobre esta escritura? Algo que considero muy importante es que dice aquí,
Así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Si los verdaderos creyentes vamos a ser perseguidos, es debido a que nos conducimos por la profecía. Escuchamos las palabras de los profetas y las aplicamos. Estamos en ese mismo compromiso, en ese mismo carácter. Y una última cosa en Apocalipsis menciona con mucha frecuencia sobre mis siervos los profetas, mis siervos los profetas. Y no está hablando de profetas de los tiempos actuales necesariamente, sino de aquellos que se guían por las revelaciones de los profetas de la Biblia. Correcto, Marco. ¿Algún comentario antes de pasar a la siguiente escritura? Sí, la persecución tiene dos elementos. Es del diablo, no hay duda al respecto. La persecución es del diablo, no proviene de Dios. Dios la permite, Dios deja que ocurra. Estoy buscando los términos correctos para describir la idea de la persecución. Porque la persecución ciertamente viene del diablo. Dice en Apocalipsis Jesús a la iglesia de Esmirna, que era Satanás quien estaba detrás de la persecución. Era Satanás quien estaba detrás de la opresión. Allí vemos que es Satanás, el dragón, quien viene a perseguir a la mujer. Vemos a Satanás, que es el dragón persiguiendo a quienes luego le vencerán por el poder del testimonio y la sangre del Cordero. La persecución que Dios permite de una manera muy real es una limpieza de la iglesia para separar a aquellos que están totalmente comprometidos con Jesucristo, como Mesías, como Señor, de aquellos que mantienen una apariencia de santidad, como leímos hace unos minutos atrás. Esto se convierte en un mal necesario para limpiar la escoria, para limpiar los residuos inútiles que están dentro del cuerpo de Cristo. Vemos en el libro de Hechos que habían personas que no querían unirse a la iglesia, tenían miedo de unirse a la iglesia por muchas razones, pero una de las ideas es que ellos vivían una vida tan santa, y cuando la persecución llegó, ella en efecto permitió que se manifestara la valentía y el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, y salieron a predicar después de la muerte de Esteban. Una gran persecución se desató, y ellos salieron a predicar el Evangelio en todas las direcciones, incluyendo a Samaria. Vimos a Felipe viajar allí. Pero la persecución se convierte en un mal necesario en estos días para identificar al falso, para limpiar la falsedad. Desafortunadamente, los verdaderos creyentes, los creyentes justos, serán perseguidos, pero la palabra del Señor nos brinda consuelo en el hecho de que esto no es algo que deba sorprendernos, no es algo que deba causar que preguntemos, ¿por qué me está pasando esto? Si a Él le pasó. Y vamos a emular a nuestro amo. Si vamos a seguir los pasos del Mesías, Él era varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue un hombre que sufrió cosas terribles y fue rechazado por la humanidad. Por lo tanto, nos está animando aquí para que no exageremos las cosas y digamos, oh, qué terrible es esto, miren cuánto me han perseguido, qué horrible. Sí, es algo horrible, pero busca recordarnos que si lo vemos en perspectiva, podemos minimizarlo, considerando la visión de que hay una realidad más grande de la que no nos hemos percatado, y es que el consuelo del Señor, la perspectiva de Jesús, es que somos bienaventurados cuando somos perseguidos, porque somos perseguidos por su causa, por causa de la justicia, por su nombre, y por lo tanto debemos alegrarnos tal como se alegraron los apóstoles por ser dignos de sufrir como Jesús. He conocido creyentes que han sido perseguidos, físicamente perseguidos, gente increíblemente santa, increíblemente piadosa, increíblemente comprometida con Jesús. Y ven esto no como algo, aunque es muy doloroso. Yo no puedo hablar muy elocuentemente sobre esto porque nunca he sufrido de esa manera por Jesús. Pero creo que todos nosotros debemos estar dispuestos a sufrir por Jesús en esos términos, porque podrá sucedernos a nosotros y ciertamente eso se acerca. Dice que grande es su recompensa en el cielo, porque así mismo persiguieron a los profetas. En Apocalipsis 12 se nos indica que ellos lo vencieron al dragón, vencieron por supuesto en última instancia al reino del anticristo y al anticristo mismo
por la sangre del Cordero y el poder del testimonio, porque no amaron sus vidas y no amaron sus vidas al punto que llegaron a enfrentar la muerte. Sí, interesante que lo digas porque muchos cristianos citan esa escritura, pero la cortan donde dice que vencieron a Satanás por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, pero no leen la parte final. Así que me encanta que lo hayas destacado. Ahora, Baruch, una pregunta para ti. Cuando leemos aquí que el Señor nos dice que nos alegremos y gocemos en gran forma porque grande es nuestra recompensa en el cielo, es también un problema con los creyentes de hoy en día que no tienen mentalidad de reino, que no están enfocándose en las cosas eternas más que en las de este mundo. Antes de que respondas, sin duda alguna no puedo comprender, tal como dice Marco, porque jamás me han perseguido de esa forma. Así que ciertamente no puedo testificar de lo que muchos están atravesando. La persecución es algo horriblemente maligno, pero algunas veces cuando la gente del occidente experimenta cierto grado de persecución, tristemente tienden a rendirse muy rápido y a ceder ante la presión. Baruch, ¿crees que esa es una de las razones? Podrían ser muchas razones, pero que una de las razones puede ser que no tienen mentalidad de reino, que no están enfocados en lo eterno, sino que tienen la mente puesta en el presente y en el ahora. Absolutamente. La respuesta es simplemente sí a lo que acabas de decir. No están realmente creyendo en las promesas, en la recompensa. Si nos enfocamos en el reino y en las recompensas del reino, estaremos animados, fortalecidos, y también este es un aspecto vital. Cuando vivimos con el enfoque en el reino, tendremos mejor discernimiento para poder tomar decisiones santas que le agradan a Dios. La mentalidad de reino es fundamental para vivir fielmente en medio de la persecución. Amén, amén. Quiero leer en Apocalipsis una escritura muy importante, Apocalipsis 2, 10 y 11. No teman nada de lo que están por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Quiero destacar este punto, Baruch, pero continuaré con la escritura. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Claramente, una vez más, se nos advierte aquí que vienen tiempos difíciles. Me gustaría oír tus comentarios, Baruch, no solo de esta escritura, de todo el pasaje, sino que me interesa tu visión especialmente cuando dice que ustedes tendrán tribulación por 10 días. Tienes la palabra, Baruch. Con frecuencia, el número 10 se refiere a algo que está completo o en su totalidad. Vamos a sufrir esta tribulación y, de nuevo, siempre debemos hacer una distinción entre tribulación y la ira de Dios. Se nos ha prometido que no experimentaremos la ira de Dios, pero no hay escritura que diga que no sufriremos tribulación. De hecho, conozco muchas escrituras. Una es Hechos 14:22, que dice que es necesario que para entrar al reino de Dios atravesemos mucha tribulación. Debemos esperar atravesar tribulación, mas no la ira de Dios. Esto le habla específicamente a una iglesia, a creyentes, sobre un periodo de tiempo, bien sea literalmente 10 días, o bien sea el sentido de atravesar en su totalidad un tiempo de tribulación. Eso es debatible, pero noten lo que dice. Sean fieles hasta la muerte, y les daré la corona de vida. La pregunta ¿es esta corona importante para ti? ¿Es algo que realmente crees que podrás recibir producto de la perseverancia, de la fidelidad? Desafortunadamente, cuando leemos los libros cristianos más populares, a los predicadores más populares, a los que llenan estadios, están dando un mensaje que nada se compara con esto. Están dando un mensaje muy similar a lo que ese gran gigante que vimos en el video hoy nos quiere comunicar. Lo que supuestamente Dios quiere hacer por ti y cómo Él complacerá tus propios deseos carnales. Hay una gran desconexión entre pasajes como este del día de hoy y lo que la gente en realidad está oyendo en muchas iglesias, desafortunadamente.
Sí, estoy un poquito atento al tiempo que ha transcurrido ya, por lo que dejaré de compartir la pantalla para pasar a discutir un par de cosas más antes de terminar. Creo que la palabra es muy clara en cuanto a la persecución que sucederá. Como hablábamos, debemos preparar al cuerpo de Cristo para lo que vendrá. No seríamos responsables si no resaltáramos estas escrituras y preparásemos a los creyentes para lo que ha de venir. Creo que uno de los elementos claves que vimos el día de hoy, que me gustaría que todos prestáramos atención, es que a pesar de todo lo que viene, y viene antes de lo esperado, insisto, no estamos dando fechas, quiero ser muy claro en eso, pero es el aspecto del miedo. Todavía veo muchos creyentes que, bien sea por este virus o por la persecución de los gobiernos, cualquiera sea el caso, hay mucha gente lidiando con un gran miedo, y me refiero a creyentes. Te daré la palabra, Marco, pero antes, Baruch, ¿cuál es tu mensaje para la gente que está oyendo esta discusión hoy en día, mirando lo que está por venir? ¿Cómo pueden arreglárselas para no sentir temor? ¿Cuál es tu mensaje para ellos? El amor perfecto echa fuera todo temor. Si nos enfocamos en amar al Mesías, recibir su amor y amarle, lo cual se demuestra en el compromiso, descubriremos que Él suplirá toda necesidad para que podamos ser fieles, para poder conducirnos fielmente y tener un testimonio que le agrade a Él. No tenemos que temer, tenemos que orar para ser fieles en nuestra conducta. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Marco, ahora compártenos, ¿cuál es tu mensaje para la gente que nos escucha hoy, especialmente aquellos que están luchando con el miedo? Con respecto al temor, es exactamente lo opuesto a la fe. Es justo lo contrario a la fe. Jesús animó a los discípulos y la Biblia nos anima a nosotros con promesas para que no tengamos miedo. Noten cuántas veces Jesús le dijo eso a los discípulos. No tengan miedo. ¿Cuántas veces el Señor, nuestro Dios, en el Antiguo Testamento animó tanto a Moisés como a Josué, o en los Salmos, cuando David hablaba sobre el temor y cómo él echaba toda carga sobre Dios para no tener miedo? ¿A quién temeré?, decía David. Debemos tener fe en total. No intento ser técnico aquí, pero la palabra fe puede ser traducida en el Nuevo Testamento como fidelidad o fiel. Tiene el mismo significado de la fe. No contiene solo el aspecto de creer en algo intelectualmente, sino que habla de confianza y algo de compromiso y lealtad, que es un aspecto común de la fe y la fidelidad. Aquel que sea fiel hasta la muerte, fiel hasta el final, ¿verdad? La perseverancia de los santos es algo sobre lo que habla el Apocalipsis, y 2 veces se nos dice: esta es la perseverancia y la perseverancia de los santos. Y ambas escrituras están vinculadas con la revelación del anticristo. Así que hay una fe específica que debemos tener como creyentes, especialmente los creyentes de los últimos tiempos, para enfrentar estas dificultades. Será un tema de fidelidad y fe. Pero también hará falta paciencia y perseverancia, porque quizás querremos que las cosas se realicen de una vez y que el reino de Dios descienda de una vez, pero puede que no sucedan las cosas tan rápido. Será en el tiempo de Dios. Puede que algunos quieran que llegue ahora mismo, otros lo ven como algo muy lejano, o que si pasa, que pase rápido. Bien, está en manos de Dios y confiamos en Él. Los sellos están en las manos de Jesús. El libro del Apocalipsis es claro. Él es quien abre los sellos, Él es quien abre y cierra puertas, ¿verdad? Él abre las puertas que nadie puede cerrar y cierra las puertas que nadie puede abrir. Está en sus manos. Pero cuando estas cosas ocurran, tenemos que entender que hay tantas promesas de Dios, prácticamente una para cada día del año, si lo pones en esos términos. Así que no tengan miedo. Mil disculpas, hermanos y hermanas, desafortunadamente perdimos conexión con el pastor Marco, pero es bastante tarde ahora mismo en California. Es la 1 de la madrugada allá. Pedimos disculpas por esa falla técnica. Pero, Baruch, hay algo que quisiera conversar en términos de la Escritura en Lucas 21-28, donde el Señor nos dice: cuando estas cosas empiecen a ocurrir, miren y levanten sus cabezas, porque su redención está cerca. Qué poderosa escritura, qué poderosa promesa. Es muy confortante.
¿Puedes por favor darnos tu visión y tus comentarios sobre esa escritura para todo aquel que nos escucha el día de hoy? Es una escritura muy apropiada para concluir y dejarle a nuestra audiencia porque es un versículo de mucho ánimo. Cuando dice, cuando vean todas estas cosas, ¿de qué cosas hablamos? Esto se lo está diciendo a la iglesia. Estas cosas tienen que ver con guerras y conflictos, hambrunas y pestilencias y persecución de creyentes. Cuando veamos estas cosas, dice, levanten sus cabezas, y este es un modismo, en realidad un modismo hebreo, que significa cobren ánimo. Ese es un sentido. Y el otro no es que sea el uno o el otro, sino que al mismo tiempo quiere decir ser reconocido. Así que prepárense para que Dios nos reconozca. Cuando estas cosas estén todas ocurriendo a la vez, y la palabra clave es todas ocurriendo a la vez, podemos esperar que Dios nos reconozca. ¿Cómo? Con ayuda, asistencia, poder, discernimiento, todo lo que necesitaremos para perseverar, hasta ese día glorioso cuando los cielos se abran, el Mesías descienda con voz de trompeta de Dios, el shofar, y Él nos reunirá en lo alto, nos llamará desde arriba y nos levantará antes de la ira de Dios. No antes de la tribulación, pero sí antes de la ira de Dios. Entonces cobremos ánimo. Dios no nos olvidará. Él no nos ignorará. Él no se olvidará de nosotros. Él nos reconocerá en medio de estos tiempos difíciles. Él es nuestro Señor y Salvador y ha demostrado su gran amor por nosotros. Mediante la cruz, ese amor será nuestra fortaleza. Amén. Pastor Marco, sabemos que perdimos conexión contigo brevemente. Sí, no sé lo que pasó. Un problema técnico, cosas que pasan. Tenemos que entender que estamos en lados opuestos del planeta. Tú estás en Estados Unidos, Baruch en Israel y yo en Australia. Así que gracias a Dios, ya estás de vuelta. Solo queremos terminar esta discusión y Baruch acababa de compartir su visión sobre Lucas 21:28, que nos insta a que cuando estas cosas empiecen a ocurrir, levantemos la cabeza porque la redención está cerca. Una palabra que nos llena de ánimo. Te doy la palabra para que comentemos finalmente, Marco, especialmente el mensaje con el que quisiera que terminaras es un mensaje de ánimo para la audiencia hoy, a pesar de lo que está ocurriendo, de esta convergencia que está pasando muy rápidamente. Quisiera entonces oír tu mensaje final para los creyentes que nos escuchan. Gracias. Y quiero decir que el Dr. Baruch está absoluta y totalmente en lo cierto con respecto a las palabras del Mesías. Y era lo que estaba en mi mente cuando nos acercábamos al final de este programa. Levanta tu cabeza, tu redención está cerca. Cuando veas que todas estas cosas empiezan a pasar, mi mensaje de ánimo para los creyentes tiene dos aspectos. En primer lugar, como pastor, tengo que decirle a la gente lo que es la verdad. Pero también debo advertir a la gente sobre cuáles son las mentiras. Y sería descuidado si no le digo a la gente que al hablar sobre estas cosas, Christian, Dr. Baruch, son totalmente ciertas sobre la persecución, el aumento de la tecnología y de la información y el aumento de la persecución. Es algo de lo que cada cristiano debe estar consciente y tomar en cuenta dentro de sus corazones sobre su amor por el Señor y el tiempo en el que vivimos, pues es algo que está por venir muy rápidamente, de hecho quizás más rápido de lo que en realidad pudiésemos concebir. Y debido a esto, debo recordar a los creyentes que existen elementos engañosos que están dentro de la iglesia. Debo confesar que buscarán desviarnos de las cosas de las que hemos hablado. Hay teologías como la del reino ahora, como el evangelio de la prosperidad, ideas postmileniales, las 7 montañas, como mencionamos anteriormente, la reforma nueva apostólica. Todas estas cosas son diseñadas por el enemigo, por el diablo mismo, para impedir que conozcamos la verdad de Dios, el tiempo de su venida, la revelación de su verdad, la revelación de su reino que viene. Pablo lo dejó bien en claro. Él estaba esperando ese día y todos los autores del Nuevo Testamento esperaban ese día. Y nosotros debemos tener ese mismo compromiso y pasión por ese día. Y la Biblia ubica ese día en el día de Cristo, el día en el que Él vendrá y nos glorificará. Cuando le veamos cara a cara, no tendremos vergüenza en su venida. Desafortunadamente, esas teologías están diseñadas por el enemigo
para alejarnos de la verdad, para desviarnos, para que nos enfoquemos en este mundo y no en lo que Cristo nos exhortó, que es a poner la mirada en las cosas de arriba. Y por lo tanto, animaría a quienes nos escuchan, Dr. Baruch y Christian, a que si alguno se ha visto atrapado en estas cosas, que las abandonen de inmediato. Su fin es engañar. Su propósito es desanimarte, mantenerte ciego ante la realidad de la verdad y que no estés preparado. Por otra parte, es un gran gozo para mí el animar a los creyentes para que sigan en la fe, que no permitan que estas cosas, estas dificultades, les desanimen en su caminar con Jesús. Jesús no nos prometió una vida color de rosa. Él nos prometió una corona de espinas. Él no nos prometió una cama, sino una cruz, que cargáramos nuestra cruz y nos comprometamos con Él a diario. Por lo tanto, anhelemos ese día en el que pongamos todo esto a un lado y estemos con Él. La Biblia nos dice bien claramente para que estemos por siempre con el Señor. Hay algo que viene que es mucho más grandioso que lo que cualquier creyente pueda imaginar. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni se ha concebido en la mente humana, es lo que Dios ha preparado para quienes le aman. Así que por amar a Jesús, por amar a Dios, por amar a su verdad y a su Espíritu en nuestros corazones, seremos fortalecidos y animados en estos tiempos difíciles por el mismísimo Cristo. Él no nos ha dejado ni nos ha abandonado. Él nos animará y nos empoderará. Y aún así, si alguien está creyendo en teologías engañosas que dicen que no sucederá ningún mal, que estaremos fuera de aquí antes que cualquier cosa mala pase, tal como en los días de Jeremías, se nos dice que si aquí alguien está así, con esa mentalidad, que reevalúe lo que cree basado en la palabra, no en lo que digo yo. No, mi opinión no importa, pero lo que dice la palabra de Dios es absolutamente vital. Toma una decisión y una elección segura. Levanta tu cabeza. Tu redención está cerca. Él estará con nosotros inclusive hasta el fin de los tiempos. Pongámonos a trabajar, hagamos discípulos y traigamos a la gente a Jesucristo en estos días que vivimos. Amén. No podría decirlo mejor. Hago eco de tus palabras y concuerdo con tu visión. Hemos sostenido múltiples videos y discusiones con Baruch en los que denunciamos esto. ¿Sabes? El Señor es muy claro sobre denunciar a los falsos maestros y a gente de esa clase. Y quiero decir, hemos sido muy claros sobre exactamente lo que has dicho. No quiero entrar en detalle de nuevo, pero todo lo que has mencionado sobre esas falsas doctrinas, llámese Bethel o Hillsong, realmente la lista es una lista muy, muy larga de ministerios engañosos que existen hoy. Pero lo mejor es enfocarnos en la palabra de Dios. Eso es lo más importante y no contristemos al Espíritu Santo porque Él es quien nos da sabiduría y discernimiento. Baruch, te doy la palabra para tus comentarios finales. Solo que seamos fieles, como oímos de Marco, permanezcamos en la palabra y descansemos en la suficiencia de Cristo. Esa es la clave. Amén. Cobren ánimo y sean valientes, hermanos y hermanas. Este es el tiempo en el que realmente necesitamos aferrarnos al Señor. No suelten su manto, no se alejen de Él. Vienen tiempos de prueba. No me cabe la menor duda, pero Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Su palabra es eterna y sus promesas son verdaderas, así que por favor, busquémosle. Este es el tiempo para hacerlo. Les invito, si no lo han hecho aún, a suscribirse al canal de YouTube de Love Israel y amarasaisrael.org. Por favor, háganlo, denle me gusta a este video si pueden también. Y les animo e invito a suscribirse al canal de YouTube del Pastor Marco, de Word Truth. Y también si quieren seguir con nosotros al final de este video, tendremos una hermosa familia de Alberta, Canadá, Robert y Ulrich Zumbowski, quienes nos enviaron una hermosa canción y nos dieron el permiso de reproducirla. Esto será al final del mensaje. Les invito a quedarse y escucharla. Pastor Marco, muchas gracias por acompañarnos hoy. Fue maravilloso tenerte acá. Eres una bendición para el cuerpo de Cristo y oro que el Señor siga bendiciendo tu ministerio y tu familia. Admiro lo que haces. Ciertamente no comprometes la palabra de Dios y eso es algo que se ve muy poco en estos días. Dios te bendiga y gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Christian. Gracias, Dr. Baruch. El placer ha sido todo mío. Realmente disfruto cada cosa que hacen y el ministerio también Amarás a Israel. Continuamente oramos por Israel.
No dejé eso en claro, pero Pablo dijo que el Evangelio es primero para los judíos. El corazón de Dios por Israel no ha cambiado. Y tenemos que orar por la paz de Jerusalén, orar por el precioso pueblo judío y hacer de eso una prioridad para los creyentes. Los propósitos proféticos de Dios para Israel y la iglesia están unidos. Creo de todo corazón en Romanos 9 al 11. Tenemos que leer eso. Y finalmente, muchas gracias, hermanos, por todo eso. Han causado un impacto en mi corazón. No saben cuán agradecido estoy por el ánimo que me han infundido. Gracias, Baruch. Una vez más, como siempre, gracias por tu tiempo. Fui muy bendecido con tu enseñanza de hoy. Te doy gracias y espero desde ya nuestro próximo video, que será, Dios mediante, muy pronto. Hermanos y hermanas, para todos los que nos escuchan, espero que hayan sido bendecidos. Gracias por unirse. Compartan este video, esta discusión, si les ha gustado, y oramos que sean bendecidos desde Israel, desde California, Estados Unidos, y desde Sydney, Australia. Shalom y bendiciones.